Del Viernes de Dolores al Domingo de Resurrección, la región de Murcia vive la Semana Santa con devoción, tradición y entrega. Los nazarenos de las 15 cofradías de Murcia recuerdan con sus atavíos los orígenes de los murcianos en los 10 días más pasionales de la ciudad. Los procesionistas marrajos californios del Cristo del Socorro y del Resucitado llenan de luz con sus túnicas las calles de la ciudad portuaria. Y el contraste del espectáculo y el color en la Ciudad del Sol, entre blancos y azules, convierte a Lorca en una nueva Jerusalén. Al albor de la primavera, las calles de la región de Murcia se llenan de colores, de símbolos cofrades, de imágenes inigualables y de desfiles únicos. Y entre el aroma de las miles de flores que acompañan a los tronos y a los acordes de la música solemne, los fieles recrean el ritual más emotivo, el de conmemorar el sufrimiento, la agonía, la muerte y la resurrección de Jesucristo, vestidos de pasión. En la ciudad de Murcia, cuando el aroma a incienso se mezcla con el azahar que anuncia la primavera en la huerta, mientras comienzan a abrirse las ventanas para escuchar los trinos de los jilgueros y se busca la sombra húmeda de las higueras, se celebra uno de los rituales más ocultos de la Semana Santa, porque en Murcia ningún cofrade se limita a colocarse la túnica. En Murcia hay que vestirse de nazareno, y ello supone un complicado ritual que miles y miles de cofrades observan hasta en los minuciosos detalles. El día de la procesión, en el dormitorio de la casa del nazareno, sobre la cama, se ponen todas las prendas de forma muy cuidadosa. Generalmente, la madre y mujer de nazareno se preocupa de que esté todo en su punto, las enaguas bien almidonadas y todos los detalles, las ligas, desde el cinturón hasta la sujeción que pueda llevar interiormente, los delantales, cualquier cosa que sea al más mínimo detalle es cuidado por la mujer del nazareno. Y ese día pues la casa tiene un color distinto. Vestir de nazareno, además, es una obligación para quienes desean desfilar en las procesiones murcianas, hasta el extremo de que los mayordomos, los cofrades encargados del orden durante el desfile, acostumbran a revisar, una por una, las vestiduras de los cofrades antes de que se inicie el cortejo. Vestir de nazareno supone para quien lo hace un tributo a sus antepasados. Cientos de familias murcianas atesoran los rosarios que portaron sus madres y abuelas y las enaguas que vistieron sus padres como auténticos tesoros que solo se lucen el día de la procesión, como una especie de tributo y homenaje a quienes les dieron el testigo nazareno. La corbata, por ejemplo, en el caso de los estantes o anderos, la corbata se suele ceder de padre a hijo, e incluso las mismas enaguas, que en principio fueron el vestido de la mujer huertana y que poco a poco se han ido trasladando y apropiándose el nazareno de ellas, pero en un principio la mujer huertana se desprendía de sus prendas para vestir a su marido. Tanta importancia tiene el recuerdo de los que murieron que los nazarenos de luto cambian las cintas blancas de sus capirotes por otras negras y visten corbata negra en el caso de los estantes, si en el último año perdieron a un familiar querido. En algunas cofradías adquiere tanta importancia el vestir la túnica que, como sucede en la Cofradía del Cristo del Refugio, que procesiona Jueves Santo en la noche, los cofrades tienen un voto de silencio que les obliga a guardarlo desde el primer momento en que comienzan a vestirse, teniendo que salir de sus casas con la cara cubierta y permanecer en el anonimato hasta su regreso. Tradicionalmente son las esposas y madres de los nazarenos sobre las que ha recaído la complicada labor de vestir a un cofrade como Dios manda. La figura de la mujer es indispensable. Yo, en el caso concretamente que le puedo hablar mayormente, pues en mi caso,
Mi mujer, que es madre y abuela de Nazareno, pues es una pieza vital. Si no fuera por ella, pues prácticamente no habría tradición nazarena en mi casa. En la actualidad existen en Murcia dos clases de vestiduras procesionales. Primero, aquellas que se consideran clásicas y su composición es exacta desde hace siglos. Mayordomos, estantes y penitentes visten según los cánones establecidos desde antiguo, como es el caso de la Archicofradía del Cristo de la Sangre, que desfila cada martes santo, o la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que saluda a la mañana del Viernes Santo con su espléndido desfile de pasos del escultor Francisco Salcillo. En segundo lugar, se pueden distinguir otras túnicas o modos de vestir, que corresponden a las cofradías más recientes, a partir de la Guerra Civil Española. El nazareno que lleva los pasos sobre sus hombros, conocido en Murcia como nazareno estante, viste túnica del mismo color que las del resto de la hermandad, y esta no pasa de las rodillas. El vuelo de dicha túnica viene marcado por las enaguas que lleva debajo debidamente almidonadas y que dan un aire característico a su manera de andar. Vamos a ver cómo se viste un nazareno murciano, concretamente de la Cofradía de Jesús, un morao, conocido popularmente, y vemos y vamos a comprobar que han ido evolucionando prendas de las que actualmente se sacan. Por ejemplo, pues ahora el huertano, el nazareno, el murciano que saca el estante de Jesús, pues lleva una camisa, una corbata y se pone una chaqueta, actualmente. Efectivamente. Bueno, luego se pone la túnica, pero antes de eso, antiguamente, en el siglo XVIII, el nazareno, el murciano, la mayoría huertanos, pues no llevaban chaqueta, realmente llevaban la típica, clásica camisa murciana, de cuello redondo, que por cierto es algo que Salcillo dejó testimonio de ello, porque pueden observar que todos los apóstoles, e incluso a Jesús, los viste con esta camisa. Vamos, con esta camisa, una similar a esta, ¿no? Como es lógico. Excepto a Judas. Excepto a Judas, curiosamente, porque consideraba que no era digno de lucir una camisa murciana, huertana, por ser un traidor. Las enaguas, veis también que van con unas puntillas y son pues de una tela de sábana, tal. Pero antiguamente se usaban, que aquí tenemos la suerte de estar en la casa de José Luis, que mantiene estas prendas que son reliquias. Esta es la antigua enagua murciana, huertana, que usaba, que es de lino y, como verán, no lleva ninguna puntilla debajo, es solamente unos volantes de tela. ¿El porqué de las enaguas? Pues normalmente las enaguas se ponía el nazareno, entre otras cosas, para que ocupara espacio, porque claro, la túnica llegaba hasta abajo y llevando pasos pesados, pues le entorpecía la túnica. Entonces, el origen, la verdad que fue utilizando las enaguas de la madre, de la novia, de la hermana, pues entonces se la ponían con el fin de subir un poco la túnica al ir almidonada, entonces le permitía desenvolverse bien. Llevamos las medias. Las medias ahora se suben hasta arriba, aunque este la llevaba un poco bajas, pero bueno, se suben hasta arriba. Normalmente se atan en un pantalón y tal, ¿no? Y las ligas. Bueno, las medias en principio no eran así, eran las medias típicas murcianas, huertanas, en las que eran por debajo de las rodillas. Y curiosamente eran de cualquier color. Las llevaban siempre por debajo de la rodilla y estas ligas que llevan ahora los nazarenos, antiguamente eran un cogepiernas. Cogepiernas o atapiernas. Entonces estas cintas iban rodeadas a la media, le hacían el doblado y luego hacían aquí, pues en fin, un nudo artístico al lado de la pierna. Las esparteñas prácticamente no han variado. Si acaso, lo que sí ha variado ha sido la punta. Antes solamente pillaban lo que eran
las puntas de los dedos. Pero sí, de caras chicas, efectivamente, se llaman de caras chicas. Entonces ahora ya se han ido haciendo más grandes para pillar mejor, es más cómodo, porque antes se salía más del pie, ¿no?, al andar, al esforzarse. Realmente eran estas, veréis la diferencia que hay de la antigua a la moderna. La túnica normalmente lleva la misma longitud que llevaban las túnicas de penitentes y de los mayordomos. Lo que pasa es que el estante pues tuvo que subírsela porque, claro, al llevar los pasos de tanto peso, para entorpecer, como decíamos antes. Se coloca el cíngulo, pues simplemente su origen es sujetar esa túnica una vez que te la has subido un poquito, y al mismo tiempo se aprovechaba en el seno para el nazareno. El origen del seno es que el nazareno, entonces los medios de comunicación eran prácticamente nulos, claro, venían de distancias muy lejanas, y tenía que el nazareno pues subsistir durante el día, y el seno lo utilizaba pues para traerse sus viandas. El rosario tiene su origen en que en principio, lógicamente, las procesiones se hacían para ir al mismo tiempo en el desfile orando. El pañuelo se utilizaba, aparte de que era costumbre en los huertanos, llevar el pañuelo para evitar el sudor o para empapar el sudor, pues el nazareno estante por la misma razón. Y por otra, también muy importante, aparte de que el sudor no le corriera hacia la cara, es porque el capuz encaja mejor y no resbala. Las cintas, en principio, eran las agarraderas del mismo capuz para que al estante, al nazareno estante, no se le cayera, ¿no? Lo llevaba atado, se hacía su nudo, su tal. Y lo que pasa es que esto después pues ya no se utiliza y es más de adorno que de otra cosa, ¿no? El estante antiguamente era el nazareno el que lo tenía que hacer, se lo hacía, cada uno tenía su estante y se lo hacía de madera de morera. Realmente los estantes eran de morera. Ahora ya la Cofradía de Jesús pues los proporciona ella, ¿no? Se encargan a un carpintero, el carpintero los hace y los tiene la cofradía. El mayordomo viste la misma túnica que el resto de su hermandad, pero también presenta diferentes adornos que la hacen muy peculiar. Camisa de seda, cuello de pajarita, puntillas en pecho y mangas, zapatos de corte salón y guantes de piel de cabritillo. La vestimenta del penitente es mucho más austera. La comparten en la procesión todos los penitentes, así como los portadores de los estandartes de las hermandades. La túnica es sencilla y llega hasta el suelo, y el nazareno lleva la cabeza y cara cubiertos por el capuz, de corte tradicional murciano. En el centro de la pieza que cubre el rostro figura el escudo de la cofradía a la que se pertenece, con un fondo que varía según la hermandad a la que el nazareno pertenece. El nazareno penitente lleva su túnica ceñida por un cordón con rosario y calza sandalias negras, aunque puede ir descalzo. Las túnicas de los desfiles de Semana Santa que hoy contemplamos en cada procesión también han sufrido distintas variaciones en el transcurso de los años, y en algún caso la forma tradicional de vestirse se perdió, como sucedió en la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón. Junto al Señor del Malecón, el titular de la institución que viste túnicas magenta cada lunes santo, desfilaban nazarenos con túnicas de cola, lo que llegó a popularizarse tanto que el desfile se conocía como la procesión de las colas. En la Cofradía de Servitas, que hoy procesiona el Viernes Santo por la noche, los nazarenos salían a la calle vestidos de azul y raso, mientras que el desfile del Resucitado, el que cierra la Semana de Pasión, mostraba a sus mayordomos con túnicas largas. En esta última cofradía, la Hermandad del Resucitado observaba túnicas con capas encarnadas, que los cofrades colgaban del brazo de la misma forma en que la lleva el apóstol. También vestían capas, en este caso de color blanco, en la Hermandad de la Soledad del Sepulcro.
La Cofradía del Cristo del Amparo, que inaugura la Semana Santa el Viernes de Dolores, es conocida como la de los azules, en atención al color de la elegante túnica procesional de sus cofrades. Los nazarenos de la Pontificia, Real y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Esperanza, María Santísima de los Dolores y del Santo Celo de la Salvación de las Almas, procesionan el Domingo de Ramos. Visten túnicas de terciopelo verde y capuces de raso del mismo color. Entrado el Lunes Santo, parte de San Antolín uno de los desfiles más populares y castizos, el de la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón, cuyos cofrades visten túnicas color magenta. El Martes Santo murciano está reservado para la Pontificia, Real, Hospitalaria y Primitiva Asociación del Santísimo Cristo de la Salud. Los penitentes de las hermandades visten capuz y túnica blanca con capa roja, salvo los de la Virgen, que visten de rojo con capa blanca. La pertenencia a las distintas hermandades la marca el color del cíngulo o faja con la que se ciñen la cintura. El Miércoles Santo es para los murcianos uno de los días más esperados del año. Toda la ciudad está pendiente de la procesión de la real, muy ilustre, venerable y antiquísima archicofradía de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esta procesión fue bautizada cariñosamente por los murcianos como la de los coloraos, debido al color bermejo de las túnicas que visten sus más de 4.000 nazarenos. La sangre también celebra la llamada Procesión de la Soledad. La Cofradía del Santísimo Cristo del Refugio inunda de luto las calles murcianas en la noche oscura del Jueves Santo. Durante la procesión, llamada del silencio porque sus cofrades mantienen la promesa de no hablar desde el momento en que cubren su rostro con la tela del capuz hasta que se la quitan en el interior del templo, también el pueblo de Murcia calla y mantiene un respetuoso silencio. Solo las voces de las corales y de las campanas de auroros se dejan oír en la ciudad. Lo demás es silencio y fe. Amanece en Murcia Viernes Santo y una explosión de nazarenos de túnica morada toma las calles. Es la procesión de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, custodia de los pasos más afamados de Francisco Salcillo. Al caer la tarde, los nazarenos que componen las tres hermandades que forman la procesión del Santísimo Cristo de la Misericordia visten túnicas de terciopelo negro con fajín de raso granate y capuz igualmente de raso, y de la misma tonalidad que el fajín. Debido a este color granate, esta cofradía es conocida con el apodo de los pavos. Respecto a la Cofradía del Cristo Yacente y Nuestra Señora de la Luz en su soledad, el desfile del sábado, todos los nazarenos van vestidos de blanco, en señal de luto hebreo y con la cara cubierta. No se reparten obsequios ni caramelos en esta procesión que dura unas 3 horas. Según una disposición eclesiástica, el cortejo tiene que estar recogido antes del inicio de la solemne vigilia pascual que se celebra en la Catedral de Murcia a partir de las 10 de la noche. Los nazarenos de la Archicofradía del Resucitado visten túnicas blancas y capas de distintos colores según la hermandad. Las caras van descubiertas y se sustituye el capuz penitencial por el turbante hebreo y los cirios y faroles por cetros de plata. Las chicas de la Hermandad de la Virgen Gloriosa portan alegres ramos de flores. Los pasos van acompañados por gran cantidad de bandas de música y se reparten una gran cantidad de caramelos y obsequios a los asistentes. Participan en esta procesión centurias de soldados romanos y tracas y cohetes anuncian el cortejo. Delante de la procesión y formando parte de la misma, desfila un demonio encadenado por ángeles niños que simbolizan el triunfo de la luz sobre las tinieblas de la muerte. Para mí la Semana Santa la vivo durante todo el año y la gozo justamente en la época en que podemos sacar los tronos a la calle. Así se cierra la Semana Santa murciana de los colores, la amplia gama que refleja el rico patrimonio histórico de una ciudad cuya huerta se volcaba en la celebración de los desfiles, incorporando complementos tradicionales para ponerlos al servicio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo.
El orden, la flor y la luz son los pilares estéticos sobre los que se sustenta la Semana Santa de Cartagena, declarada de interés turístico internacional. Orden, flor y luz, 3 elementos que están presentes en la vida de todo procesionista y que alcanzan su máxima expresión cuando tercios de penitentes y tronos salen con los primeros colores de la primavera a las calles de una ciudad que conmemora con fervor la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Cartagena vive la Semana Santa como un gran acontecimiento que mezcla religiosidad popular, arte y tradición. 4 cofradías, la Marraja, la California, la del Cristo del Socorro y la del Resucitado, se encargan de mantener encendida una llama con más de 3 siglos de historia y que es capaz de reunir a miles de personas en la calle desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección. En esos días, toda la ciudad se transforma para cumplir con la tradición, agasajar a los cartageneros ausentes que regresan a casa y mostrarle generosamente al visitante una de sus señas de identidad más populares. En Cartagena se vive con intensidad la Semana Santa más larga de España. Durante 10 días, los cartageneros recorren cada rincón de su casco antiguo para salir al paso de los tronos y admirar los elegantes desfiles de los tercios de penitentes a los sones de las características marchas. Con las primeras luces del Viernes de Dolores, recorre el casco histórico de la ciudad el Vía Crucis penitencial del Santísimo y Real Cristo del Socorro, cuya rigurosa estética medieval aún se conserva con orgullo para mayor contraste con el resto de procesiones que saldrán hasta el Domingo de Resurrección. Es el Socorro una cofradía singular, ya que sus hermanos alumbrantes y los portapasos que llevan sobre sus hombros al Cristo Moreno y a la Virgen de la Soledad del Consuelo van ataviados con simples túnicas negras, capuchones del mismo color y cíngulos de esparto. Son muestras de la austeridad con la que sus hermanos deben vivir la fe en Jesús. En el resto de procesiones, la marcialidad y el exuberante adorno floral de los tronos refulgentes conforman una estética muy atractiva para el espectador. De ese teatro pasional, catequesis al aire libre, son piezas fundamentales las tallas religiosas salidas de las gubias de Francisco Salcillo, José Capuz, Mariano Benlliure, Juan González Moreno, José Sánchez Lozano o Federico Collaut Valera, entre otros escultores, pero también lo son los penitentes, portapasos y nazarenos ataviados con elegantes túnicas y capas enriquecidas con artísticos bordados. Cartagena tiene, en la figura del nazareno, la máxima expresión de la popularización de la Semana Santa como fiesta religiosa. Así se refleja en el monumento al procesionista que en la plaza de San Sebastián honra a quienes con su esfuerzo y devoción han hecho de la Semana Santa el gran acontecimiento cultural de la ciudad. Como nazareno se conoce a la persona que participa en una procesión ataviada con la túnica de terciopelo del color distintivo de su cofradía, morado para los marrajos, encarnado para californios y blanco para resucitados, pues el Cristo del Socorro nunca tuvo esa figura. Los nazarenos cubren sus cabezas con una prenda singular llamada mocho, una especie de verdugo, cuya parte delantera va doblada hacia atrás, dejando la cara al descubierto. Calza zapatillas con lazos de colores. A la cintura se anuda un cíngulo de hilo blanco. De su cuello cuelga la medalla de la cofradía y en su mano lleva una vara que con el paso de los años se ha hecho metálica, rematada por una cruz. Es el nazareno la figura elegida para inculcar a los niños el amor por su cofradía y sus procesiones, porque no se le exige disciplina, salvo el comportamiento adecuado al acto en el que participan.
Así se puede ver cuando la Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, fundada a finales del siglo XVI por gentes ligadas a la pesca que le dieron el nombre popular marrajos, organiza en la noche del Lunes Santo la procesión de las promesas de la Santísima Virgen de la Piedad. Y son los más pequeños los que adornan su traje con una bolsa de tela en la que guarda los caramelos y postales que dejarán a los turistas el mejor recuerdo de su visita a Cartagena en Semana Santa. La Cofradía California, fundada en 1747, también da la oportunidad a los más pequeños de salir en la única procesión infantil de la Semana Santa cartagenera, la que conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén, la popular burrica del Domingo de Ramos. En ella, una legión de niños ataviados de hebreos emulan a los penitentes, marcando el paso con palmas y ramas de olivo al ritmo que les impone el redoble del tambor. Los californios forman ahí su cantera, igual que la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado, la más moderna, con apenas 6 décadas de historia, tiene en el tercio del Santo Ángel de la Cruz Triunfante el único compuesto por niños capirotes. Ellos son los encargados de abrir paso a Cristo resucitado y a la Virgen del Amor Hermoso en la esplendorosa mañana del Domingo de Gloria. Los nazarenos suelen preceder el desfile ordenado y riguroso de los tercios de penitentes y de los tronos con la imaginería que ha hecho famosa a la Semana Santa cartagenera en toda España. En esta ciudad, al borde del Mediterráneo, la religiosidad se convierte en solemne y respetuoso espectáculo con el sincronizado desfile de los capirotes, que achote en mano avanzan al unísono con las señales que provienen de su estandarte y siguiendo los redobles del tambor. Solo en Cartagena es posible ver cómo un capirote es capaz de permanecer totalmente inmóvil en cada parada, en una auténtica expresión de penitencia. Es la popular agrupación de San Juan Evangelista de la Cofradía Marraja, la precursora del orden actual, que se atribuye popularmente a la influencia castrense, pero que en realidad los investigadores cofrades atribuyen a las limitaciones que antaño imponían los cables que proporcionaban luz eléctrica a los achotes. La dinámica de esos capirotes se convierte en una estampa de gran plasticidad cuando, con los movimientos acompasados, mueven majestuosamente capas de eléctricos rasos o vistosos terciopelos. Estas prendas lucen la mayoría de las veces los emblemas de las agrupaciones bordados en oro y seda, con técnicas que han dado gran prestigio a generaciones de artesanas cartageneras. Los trajes que visten los penitentes son propiedad de las agrupaciones, que a su vez son patrimonio de las cofradías. Así fueron concebidos por sastres y procesionistas que dejaron huella en la Semana Santa cartagenera, como el desaparecido Federico Vilar, cuya labor continúa ahora su sobrino Eduardo. Por ello se conservan como auténticos tesoros y se evita al máximo su exposición a los peligros de unas calles atestadas de gente. Unos pocos días antes de la Semana Santa, cada agrupación reúne a sus hermanos para celebrar las juntas de formaciones de tercios y asigna a cada penitente un traje que deberá recoger en el almacén de la cofradía. Finalizada la Semana Mayor, las prendas volverán al mismo lugar donde se atesoran. El nazareno es la figura representativa de la Semana Santa de Cartagena. Por cofradías, cada nazareno lleva un color distinto. Los californios ese es el color encarnado, los marrajos es morado. La cofradía del Socorro no tiene nazarenos, pero tiene los que van, los hermanos alumbrantes que se llaman, y esos van vestidos totalmente de negro y cubren la cabeza con una especie de verdugo, simplemente con los ojos para poder ver. Y la cofradía del Resucitado, que es la cofradía blanca, entonces eso lleva todo el vestuario del nazareno es en blanco. Lleva su túnica del color distintivo de su cofradía, un cordón blanco anudado a la parte izquierda, porta en el pecho la medalla de la propia cofradía con el color distintivo de cada cofradía, y en la cabeza se lleva una prenda que aquí en Cartagena se le dice mocho.
El mocho es una tela que te la pones, que es como un capuchón, y una vez que lo tienes puesto, la parte de delante la echas hacia atrás, ¿sabes? La echas hacia atrás y entonces va anudado por aquí, en la parte de atrás de la cabeza, y ese es el mocho. Vestir de capirote es un orgullo y una gran responsabilidad para el procesionista que en la mayoría de las ocasiones ha recibido el testigo de sus mayores. Por ello, se prepara concienzudamente antes de participar en la procesión, reservándose de grandes esfuerzos físicos y manteniendo al máximo su concentración. Igual ocurre con quienes se encargan de portear los tronos a hombros, los portapasos, ataviados con túnicas y fajines con los colores representativos de su agrupación. Para unos y para otros, el momento de vestirse es una liturgia que hace aflorar sentimientos indescriptibles, de la que también participan familiares cercanos. En la casa, la madre o la esposa o la novia pues plancha la capa de que va a lucir en la procesión. En este caso no, porque son de terciopelo, pero las que son de raso, pues hay que hacerla con mucho primor para planchar una capa, que una capa de tela lleva por lo menos 7-8 metros. Quiero decir que es una circunferencia completamente hecha en tela, y después también el rito de vestirse, pues el colocarse primero su túnica. Interiormente siempre se lleva un pantalón corto con el fin de no pasar mucho calor, colocarse su túnica, colocar el fajín. Entonces pues es la madre o la novia o la esposa la que le coloca la capa, se la anuda al cuello, y después, una vez que eso, pues le prueban el capuz para que le queden en perfectas condiciones. En fin, yo considero que es un rito el vestir a un penitente. El penitente comienza por ponerse la túnica sobre ropa ligera y cómoda. Luego vendrá el fajín, que debe quedar en su sitio adecuado. Y por último, antes de salir de casa, se echará sobre los hombros la capa. En los pies, el capirote calza sandalias o zapatilla, según las normas del vestuario de su agrupación. Es habitual ponerse doble par de calcetines y llevar guantes de repuesto por si en el trayecto a la iglesia se extravía alguno. En el ritual no puede faltar la prueba del capuz, artilugio de plástico sobre el que se ciñe la tela y que se hará molesto cuando lleve varias horas desfilando en la calle. El vestuario del penitente cartagenero se revaloriza por los artísticos bordados que casi siempre adornan los fajines y capas, aunque también hay agrupaciones californias y resucitadas que lucen artísticas filigranas en túnicas. En la confección de los vestuarios de los penitentes, el bordado constituye la culminación a una obra de arte, ya que siempre se hace a mano, siguiendo las técnicas ancestrales y empleando únicamente materiales nobles como el oro, la plata y la seda. El vestuario de la Santísima Virgen pues está compuesto por la capa de terciopelo azul, lleva túnica de raso azul, un fajín de tisú de plata bordado en seda y en oro y pedrería, y el capuz que portan los penitentes es en tisú de plata también. El tisú de plata es un tejido que la agrupación de la Virgen desde antaño viene teniendo para los vestuarios propios suyos de los desfiles pasionales. En la Semana Santa cartagenera también adquieren un protagonismo especial dos figuras singulares, el soldado romano y el granadero. Gozan de la máxima simpatía popular por sus llamativas indumentarias, sus característicos desfiles y pasacalles, y por las populares músicas que todo el mundo en Cartagena tararea cuando llega el miércoles de ceniza. A los romanos se les conoce popularmente como los judíos. Las vistosas escuadras desfilan en las principales procesiones marrajas, californias y en la del Resucitado, con unas marchas inconfundibles que arrancan sonoros aplausos a su paso. De ellas, la más popular es el Perico Pelao. Las agrupaciones de las cofradías Marraja y California están compuestas por hermanos que en Semana Santa mantienen viva la vinculación de las hermandades penitenciales con los cuerpos de artillería e infantería de la Real Armada. A los granaderos californios se les puede admirar abriendo desfile a la agrupación de San Pedro en la trepidante noche del Martes Santo.
En ella, también los apóstoles Juan y Santiago son trasladados hasta la iglesia de Santa María de Gracia, desde las instalaciones militares donde reciben culto durante todo el año. Los granaderos marrajos, con sus característicos mandiles blancos, abren camino al santo entierro de Cristo en la noche del Viernes Santo y dan escolta a la Virgen de la Soledad de los Pobres con las tinieblas del Sábado Santo, antes de la resurrección de Jesús. Arte. Seda. Tradición. Espectáculo. Son adjetivos para definir la Semana Santa de Lorca, que tiene como principal protagonista los mantos y capetas bordados en oro y sedas que conforman el patrimonio más preciado de los lorquinos. Riquezas que son la máxima expresión de la dualidad entre dos colores, blanco y azul, azul y blanco, colores que son símbolos de la pasión y el fervor que un pueblo siente por sus imágenes y por todo lo que en torno a ellas se ha ido generando para enriquecer los respectivos cortejos. El contrapunto a ese delirio blanquiazul lo ponen la Archicofradía del Cristo de la Sangre, paso encarnado, la Cofradía del Cristo del Perdón, paso morado, la Hermandad de la Curia, paso negro, y la Archicofradía de Jesús resucitado. Lorca es, por tanto, una amalgama de colores en estos días que hacen vibrar irracionalmente a todo un pueblo. Rivalidad, competitividad, a ver quién es el mejor. Yo represento al Paso Azul y, por supuesto, para mí el Paso Azul es lo más grande y es lo que mejor tiene que quedar en la procesión de mi Semana Santa. Yo diría que la sangre se convierte, en este caso de roja, se convierte en azul. Rivalidad, sana rivalidad para procesionar mejor, para bordar mejor y para hacer un ritmo de procesión y llevar una vida en blanco o en el otro color. Y es que la Semana Santa de Lorca es inexplicable, Diferente, única, singular, colorista, artística, atractiva, pasional, religiosa. alcanzando sus cotas máximas en las procesiones del Jueves y Viernes Santo por la tarde, en que las cofradías hacen una representación de pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, siempre con el triunfo del cristianismo sobre el resto de civilizaciones como hilo conductor de todo el cortejo. Tesoros en oro y sedas son los bordados. Una seña de identidad, es decir, sin el oro y la seda, es decir, sin los bordados en Lorca, la ciudad de Lorca no sería la misma. Y por supuesto la Semana Santa de Lorca y los pasos de Semana Santa de Lorca no serían lo mismo. Miles de horas de bordado. Son elementos importantísimos a la hora de la puesta en escena de la Semana Santa lorquina. Representan, pues eso, toda una tradición de siglos y visten, en cierto modo visten y adornan pues todo lo que engalana y todo lo que viste nuestra procesión. Millones de puntadas en oro y sedas y unas manos prodigiosas y siempre desconocidas han hecho posible la Semana Santa lorquina y el patrimonio artístico que muestran las tardes de procesión. Se empiezan montando los bastidores, como puedes ver, se cosen los lienzos, entonces seguidamente pues se pone o terciopelo o raso, según se vaya a abordar el trabajo. Bordados, obras de arte, dignas de museo, que cobran vida a lomos de un caballo y llenan de esplendor cada rincón de la carrera. Piezas que se remontan muchos años atrás y que son legados dejados por mujeres, blancas y azules, con las que Lorca y su Semana Santa tendrán una deuda eterna. La ropa del etíope consta solo de 2 piezas porque es
un jinete que va normalmente volteando porque cabalgan a pelo, entonces consta solo de la faldilla, que es lo que estamos poniendo ahora mismo, de su capeta a juego. La faldilla, la capeta va sujeta con unas cintas y aparte va acompañada de una peluca, también con unas tiras bordadas. Nosotros le tenemos mucha estima a esta caballería y es muy envidiada. Con la mirada puesta en el futuro de un arte, para muchos en vías de extinción, de nuevo este año, esas maestras de la aguja brindarán la posibilidad de disfrutar visualmente de mantos bordados desde el corazón. Pues estamos haciendo un grupo de literas, ya lo ves, aquí no hay lo de siempre, con lo que se ha trabajado siempre, el algodón, el hilo de rellenar, todo, lo de siempre. Reyes, emperadores, magnates, sacerdotes, persas, egipcios, babilónicos, reviven escenas y episodios escogidos de la Biblia, creando un verdadero espectáculo popular para conmemorar los principales hechos de la historia de la salvación. El cónsul era el eslabón más alto del cursus honorum, de la carrera política en Roma. La tunicela se le ciñe a la cintura. Mientras tanto, le estamos poniendo las grebas, que son esa protección en la espinilla que protege toda la parte inferior de la pierna. Lleva una faldilla de tiras doradas. El sentido de que sean blancas denota el rango del militar. Solo los altos mandos llevaban este tipo de protección en color blanco. Lleva unas correillas que evitan que al ir marcando el paso en el desfile, por el peso de los apliques metálicos se le vaya descolgando hacia abajo. Le colocamos la loriga o coraza anatómica o musculada. Y aquí lleva el gladium. El siguiente paso sería esta cinta ritual, que significa que este militar tiene imperium. Es decir, que tiene potestad sobre cualquier ejército y la autoridad máxima en cualquier provincia. Ahora se le coloca el paludamento. El casco con el que se toca también es de tipo ático y el crestón en este caso es emplumado. El paludamentum lleva un medallón central bordado en sedas con el busto de Tiberio. Las joyas del pasado, pero también las actuales, las más recientes, las que abandonan a la carrera el bastidor para vestir al jinete a punto de salir en el cortejo, son el orgullo de blancos y azules. Tuvimos hasta las tantas, hasta que se terminó, y de aquí ya se lo llevaron por la mañana temprano para que lo cosiera, que te voy a decir, y de ahí a ponérselo al muchacho para que lo sacara. Bueno, vamos a vestir a uno de los 5 evangelistas que forman parte de la escorte de la Virgen, en concreto a San Marcos. Llevan, como todos los caístas, se le coloca un punto y una camiseta debajo. Esto es la tunicela que lleva puesta. Aparte de la tunicela lleva unas muñequeras metálicas. Igual que la tunicela, los 4 evangelistas llevan 4 cascos con el plumaje azul. Bueno, el manto se sujeta, lleva una pollera aquí en el centro para cerrarle el cuello. Normalmente lleva puesto un arnés que saldría de aquí, lo engancharía, porque estos mantos pesan bastante y en el momento de cabalgar pues le tiraría mucho al jinete del cuello. Y aquí vemos la imagen de San Marcos. Estos son mantos muy antiguos que se pasaron a raso nuevo hace un par de años. Forma parte de la escolta de la Virgen de los Dolores. Son, como antes hemos comentado, 5 jinetes, 4 evangelistas y el arcángel San Gabriel. Vamos a vestir al personaje de Carsena, que fue uno de los príncipes que asistieron al banquete de Asuero. El rey Asuero de Persia estaba casado con la reina Esther y para festejar sus triunfos en las guerras médicas, porque Asuero se identifica con el Jerjes de la historia,
celebró un banquete al que asistieron pues, los notables del reino. Ahora mismo están poniéndole el arnés, que es lo que sujeta, la sujeción que lleva el manto por dentro. Eso le da al jinete mucha más libertad de movimiento y más seguridad de que el manto, en función del movimiento del caballo en procesión, no se le va a ir descolgando. Ahora le están poniendo el pantaloncillo que lleva este personaje. Ahora le están poniendo la parte superior del traje, que es una tunicela. Sería como una túnica corta que va ceñida en la cintura. Si os fijáis, lleva unos ojetes en los laterales por donde salen los enganches donde se sujeta los tirantes que lleva el manto. El fajín ya es más un elemento decorativo como complemento al traje, más que en realidad cumplir una función relacionada con la sujeción. Más complementos, las muñequeras. Siempre los complementos tratamos de inspirarnos en los vestigios que quedan de la civilización a la que pertenecen. Ahora le están sujetando, en los mosquetones del arnés le están sujetando el manto, que además a la altura del pecho se vuelve a ceñir con una botonadura, y finalmente el casco. El casco se sujeta con un barbuquejo a la barbilla. Y en este caso pues vemos que va esmaltado, en esta caballería los cascos van esmaltados, cada casco con el color del manto del personaje. Los eunucos del rey, en el momento que estaban conspirando para asesinarlo. Por eso, si os dais cuenta, aparecen como en penumbra y están en ese momento en que uno mira al otro y está diciendo: vamos adelante, vamos realmente a asesinar al rey. Como también lo son los creadores de esos tesoros en oro y sedas. Francisco Cayuela, en su triple vertiente de maestro de pintores como Emiliano Rojo o Manuel Muñoz Barberán, pintor cronista de una época, gran retratista e innovador y revolucionario del bordado, por ser el primero en bordar en sedas matizadas. Son personas que, bueno, yo me atrevo a decir que casi irrepetible en nuestra vida. Me gustaría, y seguro que habrá otras personas que vendrán después que hagan otras cosas, pero Cayuela, Chito Jimeno, Miguel Peñarrubia, Pepe López Jimeno son las cabezas pensantes que han puesto su sentido artístico a este gran acontecimiento. Su técnica de la veladura, largas puntadas de seda verticales simulando hilos tendidos cruzándoles en horizontal finos hilos de color blanco, hace ver una especie de tul que cubre la figura. El delineante Emilio Felices, con un excelente dominio del dibujo artístico, tomaba modelos conocidos de pintores y escultores famosos, que interpretaba mediante un complejo punto de tapiz ideado por él. El punto corto es visible en el estandarte de la oración en el huerto, conocido como Paño de las Flores. Una espectacular orla rodea la escena. Un tupido manto de flores donde predominan rosas y claveles junto a pasionarias, pensamientos, azucenas, girasoles y crisantemos. José Cánovas, Muñoz Barberán, Antonio Felices, Joaquín Jimeno, José López Jimeno, Miguel García Peñarrubia son otros artífices que han dirigido a decenas de bordadoras. Mujeres anónimas cuyos nombres en contadas ocasiones han quedado inmortalizados en bordados en el foro de sus tesoros en oro y sedas. Pues grandes directores artísticos, sobre todo los que han nombrado de la época clásica del bordado lorquino, empezando por Felices, padre e hijo, que son pues los grandes directores artísticos del principio del siglo, de la primera mitad del siglo XX, y Salinas, que enlaza después de la Guerra Civil con Manuel Muñoz Barberán, que en los años 70 significa una revolución en el bordado, en el concepto del bordado, y que ya hoy es un clásico en el bordado lorquino. Uno de los mayores reconocimientos a esas bordadoras ha sido que sus puntadas de museo hayan sido declaradas como bien de interés cultural. 12 piezas del bordado lorquino ostentan esta distinción. Entre los llamados Vic del Paso Blanco se encuentran el manto de la Virgen de la Amargura,
que es el de mayor superficie bordada del mundo, elaborado entre 1910 y 1928 con la técnica del punto corto y realizado íntegramente en sedas que componen un extenso tapiz que dirigieron Emilio Felices y José Cánovas. Los bis son los mejores bordados que salieron de las manos de las bordadoras lorquinas en lo que se ha llamado, lo que se ha venido a llamar la edad de oro del bordado. Para el paso blanco, todo el entorno de Nuestra Virgen de la Amargura, palio, manto y el estandarte de la oración en el huerto, obras cumbre del bordado lorquino. El manto de la Virgen de los Dolores, del Paso Azul, es otro bien de interés cultural. Está considerado como una de las piezas más importantes del bordado lorquino. Fue elaborado en 7 meses con el trabajo simultáneo de 28 bordadoras. Los BIC, pues ha sido un acierto, pues, vamos, bajo mi punto de vista, el poder establecer la categoría de bienes de interés cultural, porque son piezas que difícilmente serían repetibles en nuestra época, con lo cual aseguramos su mantenimiento y le damos la importancia y la categoría que representan en nuestra Semana Santa y en la sociedad lorquina. La actividad de los talleres no ha cesado. Constantemente se recuperan piezas antiguas y estrenan anualmente otras. En estos años se está viviendo un momento de amplio reconocimiento. En torno a las bordadoras, un amplio grupo de historiadores, archiveros, cronistas, que estudian, investigan y escudriñan hasta conocer el más mínimo detalle sobre el personaje que se va a representar. A la hora de realizar cualquier tipo de personaje, primero se hace un estudio histórico y también un estudio tipológico de lo que es el personaje histórico. Se hacen todo lo que son los bocetos a través de una comisión artística dedicada ex profeso a ello. Una vez que están los bocetos realizados, se aprueban en junta directiva y se llevan a bastidores. En ese estudio se realiza una investigación de la pieza a bordar, también del vestido, la vestimenta que lleva el personaje en concreto, los tocados, todo lo que son los enseres, el ajuar, todo lo que son las joyerías, las coronas, incluso hasta el punto de que se estudia incluso el tipo de calzado y su color, por supuesto, también. Y los encargados de vestir a cada uno de los personajes son también piezas destacadas. Los correajes tienen que ir en su punto justo. De ello depende que se luzcan los mantos y capetas en todo su esplendor. Maquillaje, peluquería, joyería conforman el conjunto que será admirado durante el cortejo. Vamos a vestir el traje del legado de la caballería romana. El legado era un militar de carrera que estaba al mando de una legión completa. En este caso, a diferencia del personaje anterior, la parte inferior son faldillas. Si os dais cuenta, se ponen por los laterales para que quede la abertura en medio y permitir la postura del jinete sobre el caballo. Vemos que lleva una faldilla bordada, sobre ella serían unas terijes simuladas de raso sobre terciopelo, también bordadas en oro y seda. La parte superior es un chaleco también bordado en oro, del mismo color que la faldilla. La misma operación de sacar los mosquetones sobre los que se engancha el manto. Y se cierra por detrás. La abertura la lleva con una serie de ojetes por detrás. Ahora lo veréis. Eso permite, como es la parte que no se ve, el dar mayor o menor abertura en función de la anatomía también de la persona que lo va a sacar. Ahora le están poniendo unas muñequeras, que en este caso lógicamente son de estilo romano. En los pies le están poniendo lo que se llaman grebas, que son esos protectores de la pierna. En este caso, como es un personaje que va a caballo, las grebas se ponen laterales. Si fuera un personaje de infantería como el que vamos a vestir después, las grebas ya van frontales. Las grebas van a juego con las muñequeras. Vemos que el traje inferior está a juego con la base de la cenefa que orla todo el perímetro del manto. Muchos de los mantos largos llevan una segunda sujeción por cualquier problema, que serían estas cintas que se atan a la espalda. Bueno, esta es la figura tenemos aquí la figura del emperador Julio César. Es un personaje
que anteriormente desfilaba en una viga con un gran manto verde de terciopelo. Ahora desfila en un carro triunfal desde hace unos 10 años. Y en fin, su vestimenta se compone de una toga de terciopelo verde, unas botas marrones, muñequeras de chapa al estilo romano. Vamos a poner el cinturón. Este personaje en el carro desfila semitumbado en un sillón estilo como si fuera una Sherlock y se va arrojando monedas al público. Lleva siempre un laurel, símbolo de los emperadores romanos, y su copa con la que va tirando monedas. La típica toga romana que llevan los senadores. El trono va decorado con mantos del genial Cayuela. Esta es la Semana Santa de Lorca, un compendio de arte, tradición, delirio, fervor, espectáculo, pasión y divina locura colectiva en la que no pueden faltar dos gritos. ¡Viva la Virgen de la Amargura! ¡Viva la Virgen de los Dolores! Murcia, Cartagena y Lorca, formas distintas de vivir una misma Semana Santa, cada una inigualable y todas ellas únicas, que solo se viven vestidos de pasión.